Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias a Dios por un domingo más que nos permite estar en línea para aprender otra vez una enseñanza más acerca de la Biblia. Y hoy quiero, antes de comenzar, quiero mandarle un afectuoso abrazo y mis saludos a todas las madres de nuestra iglesia, todas las madres que hoy es su día, hoy estarán siendo celebradas por sus familias, por sus hijos. Y me da mucho gusto, así es que donde quiera que estén les mandamos un fuerte abrazo. Ahí en la página de Facebook colocamos las trivias, ojalá las puedan contestar. Recuerden que las primeras 3 mamás tendrán premio, las primeras 3 mamás que contesten de manera adecuada. Pero bueno, pues pasando al tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de la fe. Y comenzaremos nuestro estudio a partir justamente de una madre y una abuela que hicieron el trabajo de la manera correcta, tanto con su hijo como con su nieto. Y ahorita lo vamos a ver. Y es la fe la que es un concepto que hoy en día tenemos que vivir y practicar al 100%. Cuando hablamos de fe, no hablamos acerca de las creencias religiosas de alguien, sino más bien cuando hablamos de fe creemos o hablamos acerca del estilo de vida de una persona. Es la fe justamente la que determina la forma en la que tú y yo como cristianos, como creyentes, vivimos delante de nuestro Dios. Y por eso es importante hablar acerca de la fe, por eso es importante hacer hincapié acerca de la fe. Y hoy, que es el Día de la Madre, justamente vamos a hablar acerca de un joven al cual el apóstol Pablo le felicita, entre otras muchas cosas, por guardar exactamente la fe, tanto la que sembró su mamá como la que sembró su abuela en cada uno de ellos. Y es justamente en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1, vamos a nuestras Biblias, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, y ahí comenzaremos nuestro estudio. Trataré de ser breve, pero bueno, hay muchos puntos acerca de la fe que en pocos minutos es imposible tocar. Pero bueno, trataré de abrir un panorama general para posteriormente seguir hablando acerca de la fe. Y en esta carta el apóstol Pablo le habla a Timoteo, habla acerca de que lo ha extrañado, que lo quiere mucho, en otras partes le dice hijo amado, etcétera, etcétera. Pero hace hincapié o elogia una parte importante de la vida de Timoteo. Y dice el versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora, a lo largo de estos domingos vamos a estar hablando acerca de la fe. Y hay una fe verdadera, una fe que tiene que ver con un estilo de vida, una forma de vivir. Hay otra fe que es una fe falsa, que puede producir engaño hasta cierta manera en nuestras vidas. Creer que tenemos fe cuando en realidad no lo tenemos. Pero esta es otra, que es la fe fingida. Y muchos de nosotros podemos estar cometiendo este error, tener la fe fingida. Vamos a estar hablando acerca de esto el día de hoy. Pero fíjense, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego dice en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Hoy, que es 10 de mayo, tendríamos que celebrar no solo la vida de nuestras madres, sino también que en muchas veces, en muchas vidas, las madres, las abuelas han sido de gran bendición para la vida de sus hijos. Y sin duda alguna, una de las más grandes bendiciones que una mamá que conoce la Biblia puede tener es ver que su hijo sigue los caminos de Dios. Y en el caso de Loida y Eunice, hicieron un buen trabajo porque Timoteo era parte fundamental de las misiones que Pablo hacía. Era, por así decirlo, el brazo derecho de Pablo. En mucho tiempo fue Timoteo, o gran parte de su vida la dedicó a establecer iglesias, a viajar con Pablo, a predicar de la Biblia. Así es que aquí vemos el trabajo de dos madres que rinde sus frutos. Y esa es una de las tareas que como padres, en este caso como madres, tenemos o debemos desarrollar en nuestros hijos. Dedicarnos a que ellos sigan los caminos de Dios. Por eso dice el Salmo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es que ahí está una labor importante de las madres.
tenemos que aprender a formar la fe de nuestros hijos. Porque más adelante vamos a ver que a veces cometemos el error de no formar la propia fe, que nuestros hijos se encuentren en su propia fe, que amen a Dios, que busquen su palabra por convicción, por pasión propia y no por resultado o efecto de nuestra propia fe. Y es aquí entonces en donde comenzaremos a hablar acerca de la fe, pero para hablar de fe necesitamos entender tres cosas. Ahora, como yo te decía al comienzo del video, hablar de fe es muy extenso, pero vamos a tratar de irlo colocando en su justo orden. Y para hablar de fe tenemos que entender tres cosas primero. La primera cosa tenemos que entender, la vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Así es que ahí, tú que tienes tu Biblia, vamos a movernos al libro de Eclesiastés capítulo 12, un libro escrito por el predicador Salomón, que después de tantos años de vivir, después de tantas cosas que él tenía, riqueza, etcétera, etcétera, tantas cosas, escribe el libro de Eclesiastés para colocarnos, centrarnos, enfocarnos en lo que desde su perspectiva tiene más valor que cualquier otra cosa, y tiene que ver con amar a Dios, tener a Dios en nuestras vidas. Y el capítulo 3, en el versículo 11, habla el predicador y habla acerca de algo importante que Dios hizo en la vida del ser humano. Y ahí es donde comenzaremos hablando de la fe. Dice el versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En este versículo encontramos la fe. Y es que dice el predicador que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y es aquí en donde todos los seres humanos nos vemos contrastados con algo que internamente no logramos satisfacer. Podemos, y hay muchas personas que tienen bienes materiales, que tienen riquezas, como yo les decía en el video pasado, si las riquezas, los bienes materiales, todo esto que el mundo llama prosperidad, nos llenara al 100% como dice llenar, no habría tantas personas con tanto dinero que se suicidan. Así es que el hombre intrínsecamente, naturalmente, tiene una necesidad de llenarse, y esa necesidad se llena espiritualmente. Por eso dice Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Dios hizo al hombre para un propósito eterno, y por eso desde que Adán y Eva pecaron, desde la caída del hombre, nada nos satisface, a menos que sea Dios. Lo único que puede satisfacer esa necesidad que tenemos en nosotros es Dios, porque es Dios quien puso esa eternidad en el corazón del hombre. Ahora, el hombre tenemos que empezar a plantear así, tenemos que entenderlo. Tú y yo somos de carácter eterno. Los 100 años que vivamos en esta tierra no se va a comparar a la eternidad que pasaremos, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Pero de alguna manera tenemos que entender que nosotros somos eternos. Algunos dicen que todo se termina en la tumba. Y la Biblia no, la Biblia narra que hay vida después de la muerte. Y eso es lo que tenemos que entender. Que cuando entendemos esto, entendemos que nuestra vida es una pequeña sombra de lo que vamos a vivir en el cielo. Por eso es que tenemos que entender esta parte de la fe. ¿Cómo es que yo voy a vivir los pocos años que esté aquí en la tierra? ¿Cómo es lo que yo voy a vivir? Porque eso, la forma en la que yo vivo, ese estilo de vida va a determinar mucho allá en el cielo. Así es que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que sentimos una necesidad de algo, de creer en algo. Algunos creemos en Dios, otros creen en otros dioses, en Buda, en Krishna, en otros creen en la ciencia, otros que dicen creer en nada, por lo menos creen en sí mismos, pero todos tenemos esa necesidad de creer en Dios. Ahora, la Biblia nos da el parámetro correcto para pararnos y decir, bueno, ¿en qué debo de creer? ¿Qué es lo correcto?
Algunos, como la Biblia dice, creer en Dios es lo correcto. Otros dicen, no, eso de Dios es una fantasía. Y más adelante lo vamos a ver. Y creen en la ciencia, creen en otras cosas. Pero todos tenemos esa necesidad de satisfacer, esa necesidad de creer en alguien. Porque Dios puso esa necesidad en nosotros. ¿Con qué motivo y con qué propósito? Bueno, para que le busquemos. Para que busquemos al Creador. Para que busquemos... Si el reloj existe, es porque hubo un relojero antes. Y lo mismo pasa con nosotros. Si estamos aquí, existimos, es porque hubo alguien que nos creó y tiene un propósito en nuestras vidas. Y luego viene lo más interesante en el versículo 11, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Ese es el gran problema del ser humano, que no logramos entender la obra de Dios en nuestras vidas. Y nos atrevemos a cuestionar a Dios, nos atrevemos a cuestionar el propósito de nuestra vida, el por qué estamos aquí. Y eso tenemos que entender, que la Biblia nos da el propósito para nuestras vidas. Pero a veces al hombre no le alcanza la mente a entender. Somos tan finitos en nuestra mente que a veces no nos alcanza a entender la forma en la que Dios actúa en nosotros. Pero bueno, primera cosa que tenemos que entender es que Dios colocó dentro de nosotros una necesidad de creer. Dios colocó una necesidad de creer. Tristemente, muchos satisfacemos esa necesidad de creer equivocadamente y no como lo dice la Biblia. Como se los acabo de decir, si existe un reloj es porque hubo un relojero. ¿Quieres saber cómo funciona el reloj? Pregúntale al relojero. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. ¿Quieres encontrar un propósito? ¿Quieres satisfacer tu necesidad interna? Aquí está. La Biblia te lo puede decir. Es el manual, es la mente de Dios. Es aquí donde podemos encontrar la fe que necesitamos. Es aquí donde podemos inventar nuestra fe, nuestro estilo y nuestra forma de vida. Pero entonces, primer punto, Dios colocó esa necesidad. Segundo punto, vámonos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, porque es aquí en este pasaje en donde encontramos la definición de fe. La misma Biblia se define a sí misma y la misma Biblia nos define qué es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, uno de los pasajes más citados, más aprendidos, más memorizados, que todo el mundo se sabe, pero que pocos logran entenderlo a ciencia cierta. Y aquí en estas pocas palabras, en este versículo, vamos a entender algo importante. Segunda cosa que tenemos que aprender, dice la Biblia, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí, parafraseándolo este versículo, podríamos entender que la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Yo sé que hoy no tengo algo, tengo una petición delante de Dios y no lo tengo, pero sé que al poner mi petición delante de Dios, puedo estar seguro que esa petición va a tener una respuesta delante de Dios. Puede ser sí, puede ser no, puede ser, pero va a tener siempre una respuesta delante de Dios. Pero la fe es eso, llamar las cosas que no son como si fueran. Dicho de alguna forma muy rápida. Pero vamos a ir viendo poco a poco este pasaje. Y dice aquí el escritor de Hebreos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Hablando de certeza, certeza se deriva del latín certus, que significa cierto. Cuando encontramos esta palabra de certeza, tiene que ver con la seguridad. Y tiene que ver con la seguridad que Dios nos da en la Biblia para creer, para estar firmes, para confiar en lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido, en la forma en la que estamos seguros que debemos de vivir. Pero esta parte de la certeza o esta palabra de certeza tiene que ver con el futuro. Y es que Dios quiere que encontremos seguridad en el futuro. En medio de las situaciones que cualquiera que estemos viviendo, sea de crisis o sea de ansiedad o lo que sea, Dios quiere que encontremos una seguridad que todo va a estar bien en el futuro. ¿Por qué? Porque esa seguridad la encontramos en Dios. Ahora, hablando de la certeza
La palabra original que la Biblia utiliza en los originales para hablar acerca de la certeza es una palabra griega que es la palabra upóstasis. Upóstasis. Y esta palabra se compone de dos partes. Upo, que tiene que ver o significa debajo de. Upo, con H, U-P-O, tiene que ver con, significa debajo de. Y éstasis tiene que ver con pararse. Es decir, estar de pie o pararse debajo de. Se puede traducir como el fundamento. Y es que la fe es el fundamento que mueve todo en nuestras vidas. Si tú y yo no tenemos fe, no tenemos nada en nuestro estilo de vida. El Señor Jesucristo un día a sus discípulos les dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dice, podrían decirle a este monte, muévete para allá y se movería, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, a sus discípulos, si tuvieran fe, la fe, queridos hermanos, no viene solo por aceptar a Cristo. La fe no viene en automático por asistir a la iglesia, por conectarte a los servicios en línea. La fe no viene por arte de magia, hermano. Milagrosamente, no. La fe la tenemos que aprender a ejercitar porque nosotros, los humanos, la raza humana, el hombre, estamos, a partir de que pecamos, a partir de la caída en Génesis capítulo 3, la fe es algo que nos cuesta vivir mucho. Nosotros, nuestra misma naturaleza física, y eso lo vamos a ver más adelante, nos orienta a creer aquello que vemos y que podemos palpar. Y eso es un grave error. Porque mucha gente cuestiona a Dios y dice Dios no existe. La misma Biblia dice que Dios es espíritu y tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y a nosotros como seres humanos a veces nos cuesta mucho educarnos en este estilo de vida de la fe, porque la fe tiene que ver con cosas que no vemos. Cosas en las cuales no puede haber evidencias. En la fe no hay evidencia de nada. Si hubiera evidencias, entonces dejaría de ser fe. Muchos de nosotros tenemos que ver, tocar, tener para tener fe. Pero Dios quiere que antes de ver, tocar y tener, confiemos en Él para que después podamos ver, tocar y tener. Por eso es que la Biblia nos invita a que desarrollemos un estilo de vida que tenga que ver con la fe. Pero decíamos que en el original de la Biblia, por lo menos en la Reina Valera 1909, coloca esta palabra y que tiene que ver con el fundamento. Cuando hablamos de la certeza de lo que se espera, tiene que ver con colocar un fundamento. Y es que he escuchado a muchas personas decir que creer en Dios es un paso de fe y no de razonar, no del razonamiento. Porque después viene el ateo y dice, claro, porque si lo razonas, Dios no existe. Y a veces cometemos ese error los creyentes, los que estudiamos, los que leemos la Biblia, diciendo, es que la fe creer en Dios es un paso de fe, es como aventarnos al abismo. Algunos otros gente dice, yo tengo una fe ciega en Dios, y no podemos tener una fe así. Un paso al vacío. Nosotros tenemos una fe bien fundamentada. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Por eso es que esta palabra de certeza es bien importante que la entiendas. La fe está fundamentada en la palabra de Dios. Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír. Tú puedes buscarlo en tu Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se alimenta por la palabra de Dios. ¿Quieres ejercitar tu fe? Aquí está la Biblia. ¿En dónde está fundamentada nuestra fe? ¿En la nada? ¿En un salto al vacío? No, nuestra fe está fundamentada en la Biblia, en la mente de Dios. Por eso es que tenemos que entender esta palabra importante. ¿Quieres que tu fe sea desarrollada? ¿Quieres que tu fe sea cada día más y más? Tienes que meterte, tienes que leer este libro. Porque en este libro es como tu fe se puede ir fortaleciendo. ¿Por qué en los momentos de crisis nos falta fe? Porque no la fortalecimos de manera adecuada. No buscamos su palabra. Jesús mismo dijo que Él tenía palabras de vida eterna. Y es la fe lo que nos lleva a la vida eterna. Estas palabras son palabras de vida eterna. Son palabras que nos ayudan
a desarrollar fe en nuestras vidas. Pero ahí está Romanos 10:17, la certeza, el fundamento, la creencia en Dios. Aquí encuentra su sustento. Aquí está algo que sostiene nuestra fe. Romanos 10:17, que es la Biblia. Pero también aquí encontramos en la Biblia algo que demuestra nuestra fe. No solo algo que sustenta nuestra fe, sino también algo que la demuestra. Porque la siguiente parte de Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la convicción de lo que no se ve. Y como les decía hace un momento, en la Biblia encontramos que Dios es espíritu. Pero no porque sea espíritu y no lo veamos quiere decir que no existe. Nuestra constante necedad de creer en algo que podemos palpar, a lo que le llamamos la razón, y más adelante vamos a ver que no siempre la razón es muy confiable según la propia ciencia, pero nuestra propia necedad de creer en Dios, haciendo que se muestre, o sea, palpando, sintiendo, viéndolo, es la que nos lleva justamente a no formar convicciones bíblicas, espirituales en nuestra vida. Pero la fe también tiene su demostración. La fe que está basada, fundamentada, documentada en la Biblia, se puede demostrar. Y no porque no se vea, no existe. En nuestro caso, y como siempre lo hemos hablado, el aire no lo vemos, pero sabemos que existe. Sabemos que está, porque lo sentimos. Lo mismo sucede con Dios. No necesito verlo en estos momentos, pero la Biblia dice que las cosas espirituales se tienen que discernir con el espíritu. Y nuestro espíritu da cuenta de que conocemos de Dios, porque lo sentimos, porque lo palpamos. El apóstol Pablo dice que Dios está tan cerca de nosotros que casi lo podemos palpar. El problema es que estamos limitados por este cuerpo. Nuestros ojos están limitados. Pero si pudiéramos abrirlos, como en el Antiguo Testamento, Giezi los abrió. ¿Se acuerdan? Cuando Elías oró y le dijo: Dios, abre sus ojos. Y Dios abrió sus ojos y vio un montón de huestes de ángeles a favor de él. Si Dios pudiera abrir, bueno, que lo puede hacer, pero si nosotros pudiéramos en este cuerpo limitado abrir nuestros ojos espirituales, veríamos a Dios, por supuesto. Pero este cuerpo tiene sus limitaciones. A partir de que en Génesis capítulo 3 el hombre pecó, este cuerpo tiene sus limitaciones. Y es por eso que existe la fe, a causa de esas limitaciones. Porque es a través de esta que es la fe, que podemos encontrar a Dios. Pero convicción, en los originales, o la palabra convicción, viene de una palabra griega que es elekos, E-L-E-G-C-O-S, elekos, que significa demostración. La fe también encuentra algo que se puede demostrar. Vamos a movernos en nuestras Biblias, vean lo que dice Hechos, capítulo 1, Hechos, capítulo 1, versículo 3, y es justamente aquí en donde encontramos al Señor Jesucristo después de resucitar. ¿En dónde está basada nuestra fe? En la resurrección del Señor Jesucristo. Es la más grande muestra, es la más grande prueba de que en lo que creemos es verdad, es cierto, y es correcto. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, en vano creeríamos, en vano predicaríamos, porque sería falso. Pero después dice el apóstol Pablo, pero resucitó, ahí en la carta a los Romanos. Dice, pero Cristo sí resucitó. Por eso es que aquí en Cristo, en la resurrección de Cristo, encontramos la demostración de nuestra fe. Fíjate lo que dice el versículo 3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitables quiere decir sin duda alguna. Cristo se apareció a sus discípulos de una forma y con pruebas indubitables, es lo que dice la Biblia.
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero después de que Cristo muere y la resurrección, que eso ya hablamos hace tiempo cuando hablamos en Semana Santa, pero cuando Cristo muere y resucita es la prueba más grande de que nuestra fe se puede demostrar y se puede probar. Porque la misma Biblia dice que Cristo se presentó delante de sus discípulos con pruebas indubitables, sin duda alguna. Por eso es que tenemos que estar confiados de que tenemos la palabra profética más segura, a la cual necesitamos estar atentos. Pero fíjate, segunda cosa que tenemos que entender, que la fe tiene algo que la sustenta y también la fe tiene algo que la demuestra. Algo que la sustenta y algo que la demuestra. La fe no son pasos al abismo. Está bien documentada, está bien fundamentada, está bien sustentada en la Biblia. Y la fe está bien demostrada. No porque no veamos, no porque no vivamos en ese plano espiritual hoy en día, quiere decir que no existe. Está demostrado y está documentado. Así es que llevamos 2 puntos. Para hablar de fe, primero ya hablamos, Dios colocó una necesidad de creer dentro de nosotros. En el corazón del hombre colocó eternidad, una necesidad de creer. Esa necesidad encuentra su satisfacción en Dios. Eso es lo que veíamos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Luego, segunda cosa, cuando hablamos de fe tenemos que entender que la fe tiene algo en lo que se sustenta, Romanos 10, 17, en la palabra de Dios, en la Biblia, en la mente de Dios, y algo que se demuestra. Cristo es la demostración, es la prueba más confiable de que nuestra fe está bien fundamentada. Puedes confiar en que está bien fundamentada. Y tercero, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a movernos a nuestras Biblias. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahí adelantito de donde estábamos hace un ratito. Porque es justamente el capítulo 11 en donde el escritor de Hebreos desarrolla toda un estudio acerca de la fe. Y comienza, como ya lo leímos en el versículo 1, comienza definiendo la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya lo leímos, ya lo estudiamos. Pero después en el versículo 6, y la tercera cosa que tenemos que entender cuando hablamos de fe, es que la fe es de suma importancia. Es vital si quieres encontrar a Dios. Fíjate, versículo 6, porque si tú no tienes fe, no puedes encontrar a Dios. He aquí el gran problema de las personas que no creen en Dios. Nunca van a lograr creer en Dios porque no tienen fe, porque no confían. Si tú vienes a tu Biblia con una mente dudosa de Dios, es justamente lo que vas a encontrar. Solo dudas en la Biblia. En la forma en la que nosotros vengamos en la Biblia, es la forma en la que la Biblia nos va a responder y nos va a contestar a cada uno de nosotros. Pero la fe es la única forma en la que podemos encontrar a Dios. No hay otra forma. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible. O sea, no hay manera, no hay forma. Si no tenemos fe, no hay manera, no hay forma de encontrar a Dios. No hay forma. Podemos hacer los ritos religiosos que tú quieras. Podemos irnos a practicar yoga a donde tú quieras. Podemos irnos con los monjes tibetanos. Podemos irnos a donde tú quieras. Pero si no tenemos fe, es imposible que encontremos a Dios. Es imposible. No hay manera. Ve lo que está tratando de decir el escritor de Hebreos cuando coloca la palabra imposible. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí vamos a irnos deteniendo poco a poco para entender este versículo. Primera cosa que tenemos que entender: Dios se mueve por la fe, por nuestra fe, por tu fe y por mi fe. No por cuánto grande sea nuestro dolor o por lo que sea. Normalmente muchos de nosotros tendemos a buscar a Dios en los momentos de crisis en nuestras vidas.
cuando estamos en un quirófano, con algún ser querido está en un quirófano, en un hospital, cuando alguien de nuestra familia está desahuciado. Es cuando la crisis financiera viene, etc. Es cuando volteamos al cielo a ver y buscar a Dios. Y le pedimos a Dios, y le rogamos, y algunos hasta lloramos, y etc. Pero tenemos que entender que Dios no se mueve por nuestros sentimientos. Puede ser que le patalees, puede ser que le llores y le llores y le llores, pero si tú no tienes fe, Dios no te va a contestar. Dios no va a ver nada de lo que tú hagas. Por eso dice el escritor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que sea tu dolor, no lo vas a encontrar. Fíjate, y en la Biblia encontramos una historia. Lázaro, uno de los grandes amigos de Jesús, a los cuales dice la Biblia que Jesús amaba. Pero en esta historia entendemos que no importa cuánto sea el dolor y que le lloremos a Dios, si no tenemos fe, no vamos a encontrar a Dios. Juan capítulo 11, rápido vámonos al Evangelio de Juan capítulo 11. Por eso es que la fe en nuestras vidas tiene que ser más que una creencia religiosa, tiene que ser un estilo de vida en nuestras vidas. Y dice Juan 11, y bueno, te leo un poco la historia porque si no nos tardaríamos demasiado, pero la Biblia cuenta que Lázaro, un amigo muy querido, muy querido de Jesús, muere. Todo se desarrolla en el capítulo 11, y dice la Biblia que cuando Jesús se entera que Lázaro muere, ahí en el versículo 4 del capítulo 11 de Juan, dice la Biblia que Jesús dice, bueno, esta enfermedad no es de muerte, tranquilos, todo esto está sucediendo para la gloria de Dios, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Todo lo que sucede a nuestro alrededor dice la Biblia que es para la gloria de Dios. Y así Jesús les responde a la gente que viene y le dice, Lázaro murió, y le dice, tranquilos, esto es una enfermedad no de muerte. Pero un dato curioso es que en el versículo 6 dice la Biblia que Jesús, al enterarse que Lázaro había muerto, lo que todos esperábamos es que al ser su amigo querido fuera de inmediato, así luego que le dijeron que Lázaro murió, pues que fuera de inmediato y que lo resucitara, ¿no? Pero en el versículo 6 encontramos que cuando escuchó esto Jesús acerca de la muerte de Lázaro, cuando Lázaro estaba enfermo todavía y que Jesús podía ir a sanarlo para que no muriese, dice la Biblia que Jesús se quedó todavía 2 días más en el lugar en donde estaba, o sea, se esperó todavía Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tenía fe, claro, por supuesto, en su Padre, pero quería enseñarles a la gente que lo que iba a suceder ahí no iba a depender de cuán rápido iba Jesús, del tiempo, no iba a depender de cuánto dolor había, de cuánta preocupación había, sino solamente les quería enseñar que la sanación de Lázaro, en este caso la resurrección, dependía de cuán fe ellos pudieran tener. Y entonces continúa el relato. La Biblia dice que Jesús se queda 2 días más en el lugar donde estaba y después emprende el camino hacia la tumba de Lázaro, porque para este entonces pues Lázaro ya había muerto. Y vamos a poner nuestra vista en el versículo 32 del capítulo 11 de Juan, y dice la Biblia que María pues le lanza un tipo de reproche, algo a Jesús, y le dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y es que seguramente María tenía un profundo dolor por la situación que estaba viviendo, por la muerte de su hermano. Y por eso dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eso no es justamente lo que movió el corazón de Jesús. Porque la única forma en la que podemos mover el corazón de Dios es a través de la fe. Es a través de la fe. Y bueno, ya conocemos la historia. Jesús pide que remuevan la piedra, dice Lázaro ven fuera, Lázaro resucita, etc. Pero este pasaje nos tiene que ayudar a entender que por más que sea nuestro dolor, por más que le digamos y le imploremos a Dios y le lloremos y nos pataleemos, etcétera, etcétera, si no tenemos fe, Dios no nos hace caso. Quieres ser atendido por Dios, escuchado por Dios, es importantísimo que desarrolles una vida de fe. Una vida de fe.
Por eso dice aquí el escritor de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y después la siguiente parte luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú, para poder encontrar a Dios, es indispensable creer en Él. Mucha gente espera y dice, bueno, yo hasta no ver, no creer. Y ese es el gran problema del ateísmo, que basa y fundamenta todo en su razón. Y obviamente, si ya hemos dicho que Dios es espíritu, y si vamos a Dios queriendo no encontrarlo, evidentemente no lo vamos a encontrar. Y es a veces así como mucha gente quiere encontrarlo. Bueno, yo creo en Dios, pero si lo puedo ver. Yo creo en algo, mi razón me dice que para creer en algo, yo tengo que verlo y tengo que palparlo. Si no, entonces no lo puedo creer. Y a eso nos lleva la razón. Pero ¿sabes? El problema es que también la razón tiene sus problemas. La misma ciencia habla acerca de que la razón a veces no es confiable. El cerebro a veces no es confiable. Si no, entonces ¿por qué existen tantas enfermedades o tantos trastornos de la mente? Hay un concepto que se llama distorsión cognitiva. Y la distorsión cognitiva tiene que ver con los errores que la mente tiene en el proceso de la decodificación de cualquier información, que nos impide ser conscientes de que nuestro razonamiento suele a veces ser equivocado. Distorsión cognitiva. Tú lo puedes buscar. La ciencia misma habla acerca de eso. Que a veces nuestro propio cerebro, nuestra propia razón nos puede engañar. Y por eso es que no podemos encontrar un fundamento en nuestra razón. La razón me dice entonces que Dios no existe. Claro, porque hay distorsiones cognitivas. Y el cerebro a veces nos lleva a inconscientemente a creer cosas que no son necesariamente ciertas. Así es que la propia razón tampoco es confiable. Por eso es que la fe es un acto espiritual que se fundamenta en la palabra de Dios, que se demuestra en la vida de Cristo y que tú y yo podemos hacerlo un estilo de vida nuestro. Pero que todo tiene que ver con el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. Ese es el gran problema del ser humano. Ese es el gran problema del ser humano. Que a veces suele confiar más en su razón, cuando la razón también puede ser equivocada. Porque la razón encuentra sus fundamentos en el contexto de cada persona. Muchas personas no creen en Dios porque han sufrido episodios dolorosos en su vida. Tal vez un ser querido murió y a partir de eso crean una callosidad en su corazón que les impide creer en Dios. Muchas personas dicen, bueno, si Dios existiera, ¿dónde estaba Dios cuando murió mi ser amado? Porque Dios permitió que pasara por ese dolor. Y son esas experiencias a veces el fundamento de no creer en Dios. Por supuesto son fundamentos equivocados. Porque en la Biblia encontramos un Dios que se muestra del todo verdadero. Del todo verdadero. Por eso es que nosotros creemos que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Es nuestro creador y tiene un propósito para nosotros. Si alguien nos preguntara, bueno, ¿cuál es el origen del hombre? Bueno, el origen del hombre lo podemos encontrar en la Biblia. La ciencia nos dice que o fuimos creados del mono. Bueno, algunos sí tenemos cara de mono. Otros dicen que somos producto origen de la casualidad, del caos. Pero es que el caos no puede crear orden. Eso es imposible. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Toma una plastilina, aviéntalas al piso y haz una maqueta del universo. Es imposible. Nadie aceptaría eso. Ten plastilinas de todos los colores, aviéntalas al piso y que se cree una maqueta del universo. Es imposible creer eso. El caos no puede producir orden. No puede crear algo.
Y ahorita vamos a ver cómo la Biblia dice que Dios creó todo lo que se ve, lo creó de la nada. Lo creó de la nada. Pero ¿quién lo creó? Dios fue el que lo creó. No fue por acto de la casualidad, no fue por un accidente, sino que todo tiene un orden y un diseño en la creación. Estas son dos palabras importantes que tenemos que entender. Todo en la creación tiene un orden y tiene un diseño. Si no, basta con estudiar, con aprender nuestra composición como seres humanos. Este cuerpo es increíble. Los ojos, los nervios ópticos, todos los sistemas que tenemos aquí dentro, cómo funcionan, cómo se relacionan. Es increíble. Es increíble. Para que todavía sigamos creando, pensando que somos producto de la casualidad. Sin duda alguna, eso es equivocado. Y después dice el versículo 6, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Como dice el dicho, el que busca encuentra, y con Dios funciona igual. Dios, cuando ve que alguien le busca de todo su corazón, se muestra a Él. Se muestra a Él. Se da a conocer. Es ahí entonces cuando conocemos y aprendemos a conocer a Dios. Es ahí cuando experimentamos a Dios. Recuerden aquella vez que el apóstol Pablo se mete a la ciudad griega, Atenas, y caminando dice que veía una estatua de aquí, que el dios de aquí, que el dios de no sé qué, el dios de no sé qué. Pero que llega un momento en donde encuentra un lugar en donde no había estatuas. Y dice la Biblia que ahí colocaron la siguiente frase y decía, al Dios no conocido. Y entonces Pablo se asombra y dice, tantos dioses y ponen al Dios no conocido. Se para Pablo en el Areópago, en una colina muy grande, en un auditorio muy grande que tenían ahí los griegos. Y les dice, yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen. Y Pablo les dice, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, en todo observo que tienen muchos dioses. Pero ¿saben? No conocen al Dios verdadero. No conocen al Dios verdadero. Y es cuando le buscamos, es cuando encontramos, es cuando Dios se muestra tal y cual es a cada uno de nosotros. Vean lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 17. Y vamos a apurarnos porque, bueno, este tema de la fe es un tema que difícilmente se puede agotar en unos minutos. Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo capítulo 11, versículo 27. Y dice Jesucristo, dice a continuación, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere, que dice, revelar. Súper importante entender esto. ¿Quieres encontrar a Dios? Primero tienes que encontrar al Hijo. Porque el Hijo es quien, dice Jesús, nadie encuentra al Padre si el Hijo no se lo revela. ¿Y quién es el Hijo? Cristo. Pero nadie puede encontrar a Cristo si no encuentra primero la Biblia, si no tiene la mente de Dios. ¿En dónde puedo encontrar a Cristo? En la Biblia. Y este es un proceso que tenemos que memorizar en nuestra mente. Para encontrar a Dios hay que ir a la Biblia, para poder encontrar a Cristo y que Cristo nos revele quién es su Padre. Muchos de nosotros encontramos, o muchos de nosotros decimos, es que yo creo. Y ahorita vamos a hablar acerca del creer. ¿Cuál es el problema del creer? Hay un gran problema del creer. Pero ahí está el proceso muy definido en la Biblia. ¿Quieres encontrar a Dios? Primero busca la Biblia, para que la Biblia te muestre a Cristo, para que Cristo te revele quién es Dios. Ahí lo encontramos en Mateo. Eso fue lo que dijo Cristo. Muchos se quieren saltar y decir, bueno, a ver, muéstrame a Dios, quiero verlo, a ver, pero que se manifieste, a ver, órale, que caiga fuego del cielo. Dios ya no se manifiesta de esa forma en nuestras vidas. Ya no es de esa forma. ¿Quieres hacerlo? Ahí está el proceso. Métete a la Biblia. Y después de que te metes a la Biblia te va a llevar a Cristo. Y una vez que encuentres a Cristo, Cristo te va a revelar a su Padre. ¿Quién es su Padre? Su naturaleza, su amor. Esa es la única forma en la que podemos encontrar a Dios. Porque el creer, queridos hermanos, tiene un problema.
el creer. Fíjense, Santiago capítulo 2, versículo 19, dice la Biblia que los demonios creen, pero tiemblan. Creen en Dios, pero tiemblan. Así es que el creer, hasta los demonios creen, dice la Biblia, creen en Dios. Fíjate, hasta los demonios creen en Dios. Así es que el problema de creer es que el creer está muy limitado. Hace falta algo más que solo creer. Regresando a la carta de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, dice que de tu abuela y de Eunice y de tu madre, dice, ellas te enseñaron la fe no fingida. Primero, es que, hablando del creer, el primer problema del creer es que el creer, solamente el creer, nos coloca en la misma posición de los demonios. Gran problema. Si bastase solo con creer, haríamos lo mismo que los demonios. Ahora, segundo gran problema, que la fe, segunda de Timoteo 2.1 y en algunas otras veces Pablo lo repite, es que la fe se puede fingir. Gran problema. La fe se puede fingir. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 4.10, tú puedes buscarlo en tu Biblia, que hubo quienes amando al mundo se apartaron de la fe. Y es que muchos de nosotros podemos vivir creyendo que tenemos fe, pero amamos más al mundo que a Dios. Y eso no es fe, es una fe fingida. Otro gran problema de la fe es que a veces la fe suele ser heredada, no por una convicción propia. ¿Cuántos de nosotros no heredamos una religión o una creencia? No por convicción propia, sino porque nuestros abuelos fueron tales, nuestros padres fueron tales. Yo soy tal y mi hijo será tal. Y es una creencia o una fe heredada. Pero Dios no quiere que tengamos una fe heredada, sino una fe basada en convicciones. Por último, hablando de la fe, Juan capítulo 2, versículo, ya para terminar, Juan capítulo 2, versículo 23 en adelante. Y aquí Cristo, vamos a leer que dice Juan capítulo 2, versículo 23 al 24. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Fíjate, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahí está el problema de la fe. Ahí está el problema de todos aquellos que dicen, hasta no ver, no creer. Para creer tengo que palpar, tengo que ver, tengo que tener. Es un gran problema. Un gran problema. Los judíos necesitaban señales para creer en Dios. Por eso es que Cristo vino y hizo milagros en medio de ellos. Pero eso es un gran problema. Porque entonces tu corazón, tu vida, tu mente se ve limitada a tener que ver, creer, para creer. Así es que dice la Biblia que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Fíjate, aunque ellos creían, Jesús no se fiaba de ellos. Porque a veces no solo basta con creer. O a veces podemos estar creyendo en algo equivocado. Ahora, lo interesante de este pasaje es lo que viene en el capítulo 3. Y es aquella entrevista que Jesús tiene con uno de los principales religiosos de ese tiempo, Nicodemo. Y en esa entrevista, en ese encuentro, Nicodemo encuentra la segunda parte de creer. Nicodemo encuentra y llega a la conclusión que no solo basta con creer, sino que hay que tener una experiencia con Dios. Porque es aquí cuando encontramos que Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. De otra forma, dicho de otra forma, es que quieres tener fe, quieres tener una fe fundamentada, tienes que nacer de nuevo. ¿Recuerdas lo que vimos en Mateo? La Escritura, la Biblia te lleva a Cristo y Cristo te lleva al Padre. Pero antes de que el Padre te sea revelado, tienes que abrirle tu corazón a Jesús, a Cristo. Es Cristo en donde podemos encontrar la fe necesaria para encontrar al Padre. Así es que el creer tiene que ir acompañado de una experiencia. Y tiene que ver con una experiencia con Cristo. Con recibir a Cristo en nuestro corazón. Por eso es que encontramos en la Biblia que no basta solo con creer, sino tiene que ver con una experiencia. Así es que esa experiencia, ¿dónde la podemos encontrar? En Cristo. En Cristo. Solo en Cristo.
Pero bueno, aquí vamos a dejar hasta el día de hoy este estudio de la fe porque tardaríamos mucho a hablar acerca de eso y hemos tomado un buen tiempo. Así es que ahí lo tenemos. 3 cosas que entender de la fe, ya lo vimos. Y 3 problemas del creer. Pero tenemos que hacer de la fe un estilo de vida. Me dio mucho gusto estar otra vez con ustedes, hermanos. Gracias por conectarse cada domingo al servicio en línea. Esperamos pronto ya estar. Oremos mucho para que la fecha en la que el miércoles que estuvimos en conexión pusimos para regresar a los servicios presenciales, ojalá pueda ser esa fecha. Oren mucho, hermanos, que Dios nos conceda vernos pronto. Y bueno, pues a festejar, festejen el Día de la Madre en compañía de sus seres queridos, sus familiares. Muchas felicidades, reitero, un abrazo a todas las madres de nuestra iglesia y de todo el mundo, sea quien nos vea. Muchas gracias, nos vemos, hermanos, estamos en contacto, Dios les bendiga, adiós.